Muy buenos días, miembros de la familia. Otro día más que nos es dado. Abran, por favor, la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro 1, 14. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esa comunicación venga a ser metabolizada, asegurémonos primero que estamos sin pecado. Gracias, Dios Padre, por el lujo y el privilegio que nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y con eso nos vamos a inhalar el punto de vista divino. Abran entonces Primera de Pedro 1:14. Que nos dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Estaremos funcionando como hijos obedientes? Cuando estemos funcionando con recursos divinos, con los recursos divinos provistos desde antes de la creación del universo, porque todo fue programado desde antes de la creación del universo para que aquellos que fueran creados en su libre albedrío tuvieran la oportunidad de utilizar su voluntad para buscar a Dios, nacer de nuevo y crecer espiritualmente, para que viviéramos como lo que venimos a hacer cuando nacemos de nuevo. Y por eso se lo dijo a Nicodemo, muy claro. Usted necesita nacer de nuevo. ¿Qué significa? El venir a tener un espíritu humano, el cual viene a ser una realidad en el momento en que respondemos a la información de las buenas noticias. El venir a tener un espíritu humano en el cual la rectitud de Dios imputada y la vida eterna. Un evento que sucedió a cada uno de los miembros del género humano que buscan a Dios. Y esa condición entonces la podemos tener en la llenura del Espíritu Santo. Esa condición podemos, en esa llenura del Espíritu Santo, hacer hijos obedientes, pues estaremos funcionando como lo que somos para Dios y no como lo que somos para nosotros y para otros. Ahí está el increíble evento en el que vivimos cada 24 horas. Y por eso nos dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. La ignorancia en el producto de funcionar sin conocimiento de la palabra de Dios, la cual es metabolizada a través de estar en la plenitud del Espíritu, la cual metabolizada nos da la oportunidad de aplicarla cada instante de cada instante. En medio del evento que Dios nos permite continuar viviendo para ejecutar su plan con sus recursos. ¿Y para qué? Para liberarnos. Y durante el tiempo que estamos liberados,
estar ejecutando el programa divino y vivir entonces la felicidad de una relación íntima con Dios en cualquier circunstancia. Filipenses 2:4. No considerando cada cual solamente sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Filipenses 2:5. Sigan pensando en esto. Sigan pensando esto en ustedes mismos, que también era en Cristo Jesús. Filipenses 2:13. Porque Dios ha sido y sigue siempre, sigue siendo el que perpetuamente produce en ustedes tanto el querer como el hacer en referencia a su voluntad. Y ahí está el continuo latido de la plenitud del Espíritu, teniendo el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino. La ignorancia en la que nacimos a este mundo es corregida a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso nos dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes. En Juan 8:31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen, persisten, son consistentes en mi palabra, en la doctrina bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes, mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lo cual nos lleva a 1 de Pedro 1:15, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y ese concepto de la santidad es el estar funcionando como lo que somos para Dios, no como lo que somos para nosotros. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y la santidad es una condición de separación para Dios, para entender qué es lo que es ser santo. Ya somos santos, posicionalmente. Y si continuamos vivos, podemos saborear la santidad experiencial. Y la santidad experiencial requiere los recursos divinos, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en su manera de vivir. Y 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ese concepto de la santidad y de santo es separación para Dios. Y podemos estar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y podemos estar funcionando en la santidad experiencial. Continuamos siendo santos posicionalmente. La santidad experiencial únicamente se puede saborear cuando estamos en la plenitud del Espíritu. La santidad entonces es una condición de separación para Dios. Y de ahí es que hay que entender la santidad posicional y la santidad experiencial. La santidad posicional sucede en el momento en que nacemos de nuevo. Y ahí es donde estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Y nada ni nadie nos puede separar de la santidad posicional. La santidad experiencial la tenemos en el momento de nacer de nuevo, pero en el momento en que pecamos, perdemos la santidad experiencial y para recuperarla utilizamos el solucionador del 1:19,
Primera de Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, purificarnos de todo mal hacer, y entonces regresamos a la santidad experiencial que tuvimos en el momento de nacer de nuevo, y todos los días nos vamos a resbalar, todos los días vamos a pecar. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo, pero todos los días vamos a continuar en la santidad posicional para entender este concepto de la santidad, porque nos lo presenta claramente en el versículo 15 y en el versículo 16. El versículo 16, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y ese sean santos es esa condición experiencial. Entonces, repitiendo este concepto para que nos quede claro, la santidad es una condición de separación para Dios. La posicional ya la tenemos, la experiencial la vamos a perder en algunos puntos del día o todo el día, pero en un instante podemos regresar cuando citamos nuestro pecado y regresamos a la santidad experiencial. Entonces, recibimos vida de alma en el instante de la salvación para tener la oportunidad de utilizar nuestro libre albedrío para buscar a Dios. Y nadie tiene excusa para no buscar a Dios, pues Él se revela a través de las cosas que se ven y se oyen y se tocan. Pues nada ha sucedido sin la creación del universo y la continua presencia de Dios. El buscar a Dios, siempre. En ese buscar habrá la información disponible. Y una vez nacidos de nuevo tendremos la oportunidad de crecer en gracia. Presente, activo, imperativo. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis macetés, mis estudiantes, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de miedo, libres de culpa. Y esa dinámica la vamos a vivir cuando estamos viviendo la santidad experiencial. Entonces, todo esto requiere la plenitud del Espíritu, en cuya condición vamos a gozar el punto de vista divino que hayamos metabolizado. Y cada 24 horas podemos metabolizar más. Y una vez metabolizado, ya está en nuestra cartera, en nuestro marco de referencia, centro de memoria, para estar viviéndolo y saboreándolo y estar felices en cualquier circunstancia. Utilizando entonces o viviendo lo que hemos visto en diferentes sesiones que hemos tenido del proseuchomai, de la oración. La oración es vida social con Dios. Pros euchomai. Pros a o para. Euchomai, desear. Es esa vida social con Dios en donde tenemos la oportunidad de saborear esa relación íntima con Dios, de hacer peticiones, de dar gracias. Y todo esto funcionando en la santidad experiencial, con la plenitud del Espíritu, cuya condición vamos a gozar. Vamos a gozar el punto de vista divino que hayamos metabolizado sin importar las circunstancias. Y esto es extraordinario para que esté latiendo en nosotros y utilizar cada circunstancia y dar gracias. Porque si permitió una adversidad terrible, espantosa, es para dar gracias. Y eso no tiene sentido desde el punto de vista cósmico y humano. Pero desde el punto de vista divino, si hemos metabolizado la palabra de Dios, vamos a dar gracias porque podemos trascender cualquier circunstancia, y cualquier circunstancia permitida es para utilizar el punto de vista que hayamos metabolizado en nuestra santidad experiencial.
Segunda de Pedro entonces, 3:18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador y Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y en el día de la eternidad. Entonces, para que nos quede claro, santos, santos porque estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar de esa posición. En nuestra posición y en nuestra condición, estamos separados para Dios, para toda la eternidad. Pero podemos estarlo viviendo y saboreando cuando estamos en la plenitud del Espíritu, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Entonces, en nuestra condición de santos, separados para Dios, estaremos viviendo la dinámica de la separación posicional para vivir la separación experiencial. Y la vivimos a través de la plenitud del Espíritu. Y ahí está el mandato, sean llenos del Espíritu. Y cada vez, en medio del combate, porque cada 24 horas, desde el momento en que abrimos los ojos, entramos al combate, porque el combate es en el alma. Somos puras almas en diferentes carrocerías. Conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. Cada vez en medio del combate, porque estamos en medio de un combate, siendo que tenemos una naturaleza del pecado que continuamente está enviando señales o continuamente recordamos algo que hicimos o que no hicimos. Cada vez que estamos fuera de comunión, el centinela de la muralla presentada en Isaías 62, que vimos en nuestra sesión de Isaías, que está construida, esa muralla está construida con la información metabolizada. Y entre más metabolizamos la palabra de Dios, más estructuramos nuestra muralla, porque la muralla está construida de la palabra de Dios metabolizada. Cada vez que nos hemos expuesto a la palabra de Dios para ser metabolizada, cada uno tiene su muralla. Y entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más bloques estaremos fortaleciendo y construyendo en nuestra muralla para continuar funcionando con máxima efectividad en medio del combate y ser presentados en medio del juicio de apelación de los ángeles caídos por la fiscalía, como siervos. Mira mi siervo que está funcionando dentro de los recursos divinos, porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ha ejecutado en cada uno de nosotros, y cada 24 horas tenemos la oportunidad de fortalecer más nuestra muralla y utilizar el punto de vista divino para estar funcionando en la santidad experiencial. Ahora, todos somos sacerdotes. Y un sacerdote es un miembro del género humano que se representa a sí mismo. Un miembro del género humano que representa alguna posición del género humano. Y siempre en el sacerdocio del Antiguo Testamento, siempre era un varón hasta esta dispensación, nunca un ángel o una mujer. Y sin embargo, un sacerdote debe ser partícipe de la naturaleza de las personas por las que actúa o representa. Y todos los versículos siguientes declaran
que un sacerdote debe ser un miembro del género humano. Y por eso traje esta información del sacerdote. En Hebreos 7:4, miren pues cuán grande fue aquel, refiriéndose a Melquisedec, quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Hebreos 7:5, ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen alguna ley o algún mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos conciudadanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Hebreos 7:14. Porque es conocido de todos el hecho que nuestro Señor descendió de la tribu de Judá. Todo esto es para entender la santidad y el sacerdocio. Descendió de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye como sumo sacerdote a hombres débiles, con una naturaleza de pecado, pero la palabra del juramento solemne por Dios Padre, la cual vino históricamente después de la ley, autoriza al que ha sido perfecto Hijo de Dios para siempre, que es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 10:5, por lo tanto, cuando entró en el mundo nuestro sumo sacerdote, Dios Hijo, tomando un cuerpo en el gran evento poder de la unión hipostática, dijo a Dios Padre, tú no deseaste sacrificio y ofrenda, sino que has preparado para mí un cuerpo humano. Hebreos 10:10. Por cuya voluntad, por cuyo propósito, plan y diseño, nosotros, los miembros de la familia real, hemos sido separados para Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hebreos 10:11. Y estar seguro de que cada sacerdote se ha presentado día tras día oficiando públicamente y ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios, cuya categoría de ofrendas nunca tiene la habilidad para hacer la expiación del pecado, porque solamente el sumo sacerdote en su sumo sacerdocio podía llevar a cabo ese evento. Hebreos 10:12, pero él, Jesucristo, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, habiendo ofrecido un solo sacrificio como un sustituto por los pecados de todos los tiempos, se sentó para siempre en una victoria estratégica del conflicto angélico, a la diestra de Dios. Hebreos 10:13. Esperando de allí en adelante, y está esperando de allí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Estamos en medio del conflicto angélico. Hebreos 10:14. Por medio de una sola ofrenda, ha perfeccionado, ha traído a ser completados para siempre a los santificados. ¿Y quiénes somos? Somos los separados para Dios, con el resultado que ellos permanecen identificados como realeza para siempre. Esos somos todos los santos, todos los separados para Dios. Posicionalmente, somos realeza, porque estamos sentados
a la diestra de Dios Padre posicionalmente, pero podemos estar funcionando como reales experiencialmente. Hebreos 5:1, porque cada sumo sacerdote, habiendo sido tomado del género humano, es ordenado a favor de los hombres, con referencia a cosas cara a cara con Dios, para que ofrezca regalos y oficios como sustituto por pecados. Hebreos 5:2, capaz de ser compasivo hacia los ignorantes, que es una condición normal del nacido de nuevo, y los que también son engañados, que es la religión, el antiestablecimiento, ya que él también está rodeado con debilidad, con todos los fracasos del género humano. Hebreos 5:3, por cuya causa, por causa de esto, la debilidad de los pecadores, él debe hacer una ofrenda por sus propios pecados como por los pecados del pueblo, cada sumo sacerdote. Y nadie toma para sí mismo, nadie quiere para sí mismo, por sí mismo, esta honra, este nombramiento. Hebreos 5:5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó Dios Padre, quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú sacerdote para siempre, según el orden o la clasificación de Melquisedec. Ahora, nosotros no ofrecemos ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, su majestad Jesucristo, se ofreció a sí mismo como el único sacrificio por los pecados. Un sacerdote tenía que ser un ser humano. Así que, y así es como sabemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de su primera venida, no era Melquisedec. 3 categorías de sacerdocio en el Antiguo Testamento y una categoría en el Nuevo Testamento. Los 4 sacerdocios se mencionan en el libro de Hebreos, y todo esto para darnos a conocer que nosotros somos santos y sacerdotes una vez que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo esto es como antecedente para continuar orientándonos a toda esta información. Ahora, quiero llegar a la genealogía. Él era sacerdote como la cabeza de su familia, no por el nacimiento. Era un creyente sacerdote gentil que vivía en la época de Abraham. Se está refiriendo a los diferentes sumos sacerdotes. Todo esto es la información del sacerdocio. El sacerdocio es importante para orientarnos a toda la información relacionada con el sumo sacerdocio. Y quiero llegar aquí a este asunto. Las cosas espirituales se encuentran en Números 16:5. Aarón fue elegido junto con la tribu de Leví, presentado en Números 16:5, y habló a Coré y a todo su grupo y dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará a él.
Aquel a quien Él escoja lo acercará a Él. Ahora, este sacerdocio está limitado a la era judía y al milenio. Este sacerdocio se perpetuaba a través de la generación natural. Este sacerdocio era sostenido por 13 ciudades levíticas. Pero el sacerdocio que nosotros vivimos es un sacerdocio que tiene que ver con el nuevo nacimiento, en donde tenemos la oportunidad de inhalar y exhalar el punto de vista divino en nuestro sacerdocio y en nuestra separación experiencial. Ahora, el único sacerdocio del Nuevo Testamento es el sacerdocio universal de todos los creyentes, según el modelo de Melquisedec. Jesucristo es el sumo sacerdote del sacerdocio real. Todos los sacerdocios del Antiguo Testamento eran sacerdocios especializados. En el Nuevo Testamento existe un sacerdocio de unos cuantos, es decir, un sacerdocio especializado como el de la Iglesia Católica Romana. Esos son religiones. Una vida espiritual no es mejor que su propio sacerdocio. El sacerdocio que nosotros vivimos es un sacerdocio en el que nosotros nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Y ese sacerdocio tiene que ver con el punto de vista divino metabolizado. Y por eso es tan importante entender el concepto del sacerdocio. Jesucristo, entonces, es el único sacerdote que puede proporcionar vida eterna al género humano. Jesucristo es el único sacerdote. No solo es humanidad perfecta, sino Dios eterno en una sola persona para siempre. Nosotros en nuestro sacerdocio funcionamos como lo que somos para Dios, no para nosotros ni para otros. Y quiero que nos vayamos a unas en donde podemos ver la siguiente información. Existe un plan, el plan de Dios para el no creyente. Y el plan de Dios para el no creyente es que venga a nacer de nuevo a través de exponerse a las buenas noticias. Y existe el plan de Dios para el creyente, que es a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Y en esa forma, estar saboreando el programa divino. El plan de Dios para el creyente maduro es el continuo estar funcionando en su sacerdocio como santo. Ahora, ya podemos estar utilizando todos estos términos. Santo es el estar funcionando como lo que somos para Dios, en esa santidad experiencial. Y esa santidad experiencial viene a ser una realidad a través de lo que hemos visto de la percepción de la palabra de Dios. Y en esa forma podemos observar que existe la esfera cósmica y la esfera divina, en donde podemos estar funcionando como lo que somos para Dios. En la esfera divina tenemos la oportunidad de funcionar en máxima estabilidad. Esa máxima estabilidad es a través de estar
funcionando con los recursos divinos, en ese impulso, en ese momentum espiritual. El momentum espiritual es a través de, ya saben, percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Y en esa forma alcanzar la autoestima espiritual. La autoestima espiritual es el producto de estar funcionando como lo que somos para Dios. No como lo que somos para nosotros, ni como lo que somos para otros, pero eso requiere entonces la autonomía espiritual, la virtud funcional y el amor impersonal por todos los miembros del género humano. Ese amor impersonal por todos los miembros del género humano es producido a través de estar funcionando con los recursos sobrenaturales, y los recursos sobrenaturales son los que nos llevan a estar funcionando en el sistema divino, porque o funcionamos en el sistema cósmico o funcionamos en el sistema divino. Y todos los días vamos a funcionar en el sistema cósmico. ¿Cuánto tiempo del día? Cada uno de nosotros tenemos que determinarlo para que estemos continuamente conscientes de estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. De otra forma, estamos ceñidos con el yo y otra persona muy importante, y yo, y todos los días vamos a estar teniendo esta increíble y fantástica dinámica. Y por eso es tan importante ver todas estas gráficas, ¿okay?, del sistema cósmico y el sistema divino, en donde existe la oportunidad de funcionar con las buenas noticias, y las buenas noticias tienen que ver con la redención, tienen que ver con la expiación, con la regeneración, con la imputación de los pecados, con la propiciación y con nuestra posición en Cristo. Todo esto debe de estar siendo más real que cualquier circunstancia, pero eso solamente va a ser posible a través de estar funcionando en la plenitud del Espíritu, y lo cual nos regresa a nuestra presentación. ¿Okay? Segundo. Entonces, regresando a donde nos quedamos, existen todo tipo de oportunidades para funcionar como lo que somos, pero no para nosotros, sino como lo que somos para Dios. ¿Ok? Entonces, que nos quede claro, la santidad y el sacerdocio. Jesucristo es el primer y único sumo sacerdote en toda la historia humana. Jesucristo es el primer sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes funcionando en la plenitud del Espíritu, representándonos a nosotros mismos como lo que somos para Dios. Ahora, Él tiene un sacerdocio eterno e intransferibles. Nosotros tenemos un sacerdocio para funcionar como lo que somos para Dios. Y lo que somos para Dios va a estar determinado por estar en la plenitud del Espíritu, siendo santos y siendo sacerdotes. De en 1 Pedro 1:15, sino que así como aquel que los llamó es santo, así sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esa santidad, la santidad
es una condición de separación para Dios. Estamos separados para Dios y cualquier circunstancia no es más que una oportunidad. Recibimos vida de alma en el instante de la salvación para tener la oportunidad de utilizar nuestro libre albedrío para buscar a Dios. Y nadie tiene excusa para no buscar a Dios, pues Él se revela a través de las cosas que se ven y se oyen, y Dios conoce a todos los miembros del género humano desde antes de la creación del universo, cuando imputa la vida de alma a un cuerpecito, ya sabe si esa vida de alma va a continuar en su crecimiento espiritual, queriendo conocer a Dios, porque nosotros desde nuestra alma es que tomamos nuestras decisiones. Y cuando esa vida de alma quiere conocer a Dios, entonces va a haber la oportunidad de nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo es cuando esa persona viene a obtener su sacerdocio y su santidad. ¿Okay? Porque estos versículos que hemos estado viendo tienen que ver con el sacerdocio y la santidad. En el instante de la salvación recibimos la vida eterna. La vida eterna. Entonces, la santidad es una condición de separación para Dios. Recibimos vida de alma en el instante de la salvación para tener la oportunidad de utilizar nuestro libre albedrío para buscar a Dios. Y nadie tiene excusa para no buscar a Dios, pues Él se revela a través de las cosas que se ven y se oyen y se tocan. Pues nada ha sucedido sin la creación del universo y la continua presencia de Dios para todos los miembros del género humano, porque todos los pecados del género humano han sido vaciados en la persona única del universo. Y en en segunda de Pedro 3:18 nos va a comunicar y nos comunica aquí, más bien crezcan en la gracia, en el conocimiento y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y en la eternidad. Entonces, somos santos porque estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar de esa posición. Nuestra condición de santos, de separados para Dios, es absoluta, total y eterna. Y estaremos viviendo la dinámica de la separación posicional para vivir la separación experiencial a través de la plenitud del Espíritu. Cada 24 horas podemos estar viviendo esa santidad posicional, siendo entonces una santidad experiencial. Y cada vez, en medio del combate, porque estamos en medio de un combate, siendo que tenemos una naturaleza de pecado, cada vez que estamos fuera de comunión, el centinela de la muralla debe ser llamado para regresar a comunión. El 1 de Juan 1:9. Pues la muralla presentada en Isaías 62 está construida con la información metabolizada cada vez que nos hemos expuesto, y la información que hemos recibido hoy es para fortalecer nuestra muralla, porque continuamos en el combate, nos permite continuar en el combate para continuar creciendo espiritualmente y saborear esa relación íntima con Dios experiencialmente, porque la posición no cambia, no crece y no decrece. Lo que crece es nuestro crecimiento espiritual, por eso está el mandato: crezcan
crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo, y en esa forma vamos a estar saboreando más y más la santidad experiencial, porque tenemos la palabra de Dios disponible, y en cuanto nos exponemos a esta, vamos a estar metabolizándola y vamos a estar saboreando más y más nuestra experiencia y nuestro sacerdocio. Entonces, de ahí la importancia de la posición y de la experiencia. La posición la obtenemos en un instante de nacer de nuevo, y esa no cambia. Estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Estamos sentados a la diestra de Dios Padre, pero podemos estar viviéndola experiencialmente, y la vamos a vivir más intensamente en la medida que crecemos espiritualmente, porque vamos a tener más palabra de Dios metabolizada para estar saboreándola en medio de cualquier circunstancia. Aunque continuamos en el combate para estar precisamente utilizando el punto de vista divino. Por eso nos permite continuar viviendo en este cosmos diabólico y con una naturaleza de pecado, para estar utilizando nuestro punto de vista divino. Y con eso creo que ya nos queda claro la santidad y el sacerdocio, para saborearlo cada momento de nuestra vida. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que tenemos de exponernos a toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.